Saludo con gusto al doctor Francisco Barnés de Castro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, don Guillermo, de estar con ustedes y un saludo cordial a su público. Muchas gracias. Doctor, hoy participó en uno de los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Quisiera pedirle su opinión sobre esta reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador. Dijo usted, y queremos entender por qué dijo esto, que aprobarla sería un gravísimo error de consecuencias incalculables. Yo creo que es una reforma equivocada y sobre todo que no debe ser grabada en la Constitución, porque implica meterlo en una caja fuerte con un candado que se puede abrir solamente con una mayoría calificada. Y los sistemas eléctricos son enormemente dinámicos. Hay un cambio enorme en el mundo, en la concepción, en el diseño, en el manejo de los sistemas eléctricos, por los avances tecnológicos por una parte, y por los compromisos que están adquiriendo y asumiendo todos los países por desplazar las energías fósiles por energías renovables para contender con el problema que tenemos todos encima de cambio climático. De manera que una reforma que quede anclada en la Constitución amarra y condiciona al país a no moverse y no modificar y no avanzar en los próximos 20 años. Y además de todo es una reforma que está equivocada en muchos de los conceptos. Desde mi punto de vista debe ser rechazada en todos sus términos, no porque no considere conveniente o necesario reforzar a la CFE, y también hice o tenía listo una serie de planteamientos que dejé presentados a las comisiones de cómo sí podemos reforzar a la Comisión Federal de Electricidad sin dañar los derechos de las inversiones que se han realizado. Pero me parece que la forma que está planteada es una forma totalmente equivocada y que sería gravísimo para el país en la forma que lo están poniendo. Les decía, en primer lugar, es mucho más restrictiva que la que teníamos antes de la reforma del presidente Peña Nieto. Limita mucho más la participación del sector privado de lo que teníamos antes. Le está cancelando el derecho a los usuarios calificados, a los grandes usuarios, a las empresas del país, a contratar otras fuentes de suministro diferentes de la CFE. Y las empresas necesitan energía o más barata, o más confiable, o más limpia para ser competitivos en los mercados internacionales y en los nacionales de la energía que le puede proporcionar CFE como una responsabilidad de servicio público del país. Y por otra parte, les decía, el gobierno ya asumió la responsabilidad, como la gran mayoría de los países del mundo, de que es absurdo utilizar recursos públicos para garantizarle la entrega a empresas que no requieren este apoyo. Y no solo que no lo requieren, sino que están deseando no tenerlo porque tienen mejores opciones de suministro de lo que la Comisión le puede ofrecer. Y estaríamos creando, en la forma que está planteada, un monopsonio donde CFE es el único que puede comprar energía a los generadores privados, y un monopolio en que el de CFE es el único que puede suministrar energía a todo el mundo en los términos que la CFE dicta además. Y estaríamos echando por la borda las inversiones de más de 800 centrales eléctricas en operación o en construcción, que se les impone de manera radical un cambio de negocio, violando lo que plantea la Constitución de que ninguna modificación de las leyes se puede aplicar de manera retroactiva. Y además estaríamos violando un buen número de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, y muy particularmente el que tenemos con Norteamérica. Y las grandes empresas afectadas estarían obligadas a recurrir a arbitrajes internacionales, y todo esto que estamos generando está generando una enorme incertidumbre en la inversión privada actual y futura. Y decía, estamos tirando por la borda todo el esfuerzo que este gobierno y gobiernos anteriores han
hecho por atraer inversión nacional y extranjera y por crear confianza en los inversionistas. De cancelar el derecho a operar a más de 300 centrales de sociedades de autoabasto que asume o que plantea que fueron otorgadas de manera ilegítima por la Comisión Reguladora. Bueno, lo he intentado varias veces argumentar esto ante tribunales y ninguna vez ha tenido éxito. Entonces, no hay ninguna forma de demostrar hoy en día que esos contratos son ilegítimos, y si se puede demostrar ante una corte, que se cancelen los contratos por orden de los jueces, que son los únicos que pueden determinar si una asignación, si un permiso fue autorizado de manera legítima o de manera ilegítima, en violatorio a la ley prevaleciente en el momento o no. Estamos elevando a un rango constitucional un absurdo límite en la participación del sector privado y sin definir además de qué manera aplica. Y les decía, hoy el despacho es horario, y el despacho es radicalmente diferente en la madrugada que en la hora pico. Participan muchos más centrales en hora pico que en la madrugada. Diariamente a lo largo de la semana, el comportamiento del mercado y la participación de la central radicalmente diferente en domingo que en día laborable. En el verano hay muchos más centrales funcionando que en el invierno. Entonces, ¿a qué le aplica ese límite? ¿A un concepto horario, a un concepto diario, anual, o aplica para todo el sexenio de cada presidente? Y dejar amarrado en una constitución el porcentaje de la participación del sector privado, insisto, es meterlo en una caja fuerte donde ya es inviolable, y un límite que es absolutamente arbitrario nos queda marcado y condiciona la operación del país. Es muy grave la modificación del despacho económico. El pasar de despacho de energías de las centrales con base a los costos variables de la energía, esto es el costo incremental que tiene echar a andar las centrales y generar electricidad, que es fundamentalmente el costo del combustible, por costos totales. Los costos totales son estos costos variables más todos los costos fijos que ya están hundidos, que ya los invertimos, que ya están ahí, que se van a seguir pagando, se despache la central o no. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo, despacha a las centrales eléctricas por costos variables, porque es lo que más barato le sale al país. Son centrales nacionales, independientemente de quién sea el titular, y es lo que menos le cuesta al país en términos de costo adicional de combustibles que es necesario dedicar para hacer la generación, y es el que menos emisiones contaminantes genera, porque es el que menos combustible necesitas utilizar. Y si además de todo pretendemos anteponer las centrales de CFE por delante de las centrales privadas, pues vamos a acabar despachando primero las centrales más caras, más ineficientes, más contaminantes de CFE, por delante de las centrales más limpias de la iniciativa privada. Y por cierto, algo que nadie ha comentado, se llevan entre las patas a las centrales de petróleos mexicanos porque las ponen a despacharse después de las de la Comisión Federal de Electricidad. Las plantas más eficientes de petróleos mexicanos tendrán que ser despachadas después de las más ineficientes de la Comisión Federal de Electricidad, igual que las privadas. Eso va a encarecer la generación, y la encarece. Los estimados más modestos andan por los $3,000 millones adicionales en costo de combustible nada más, que se va a requerir por despachar centrales más ineficientes antes de centrales más eficientes. Y ya no digamos el impacto que esto va a tener sobre el medio ambiente, particularmente si no solo despachamos centrales ineficientes que consumen gas,
sino además, como está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, despachando centrales que utilizan combustorio, que es 8 veces más caro que una central que opera eficiente, que opera con gas, y es muchísimo más contaminante y mucho más dañino para la salud. En fin, y finalmente le estamos dando a la Comisión Federal de Electricidad un mandato único para autorregularse, para fijar sus propias tarifas, para fijar los precios en que puede comprar la energía, para fijarse los precios en los que puede vender al usuario, cosa que es inusitada en ninguna otra actividad del Estado, que asume el Estado como obligatoria. Se le da una autonomía tan amplia, sin que haya un contrapeso del Estado, ni de la hacienda pública, ni de la política energética, ni menos de un regulador independiente que tiene que vigilar para que no se cometa una arbitrariedad con los usuarios. No ocurre, ni siquiera con las universidades públicas tenemos esa autonomía, gozamos de esa autonomía con respecto a las decisiones que podemos asumir. Y por último, les recordaba que ninguna actividad estratégica que asume el Estado, seguridad, educación, salud, que todos los países del mundo asumen como responsabilidad para darle a los ciudadanos, prohibimos a los privados ofrecerla y le prohibimos a los privados recurrir a un hospital público, una escuela privada, o una escuela pública, un hospital público, una escuela privada, un hospital privado. Cosa que hoy pretendemos hacer con la reforma energética que estamos planteando. Lo que no hacemos ni con educación, ni con salud, ni con seguridad, queremos hacerlo con energía eléctrica, que es una actividad que pocos países del mundo asumen como una obligación estratégica de los países. Yo no estoy en contra de que México lo asuma, al revés. Me parece muy conveniente tomar medidas para reforzar la Comisión Federal de Electricidad. Creo que ha hecho una labor extraordinaria a lo largo de los años, que ha sido un puntal para México, que ha permitido extender la generación eléctrica y el suministro eléctrico al 98-99% de la población mexicana, en condiciones que no hubiera hecho ningún otro un suministrador privado. Y respeto enormemente la capacidad técnica y el compromiso de los trabajadores, funcionarios de la CFE del pasado y del presente. Creo que han hecho una labor extraordinaria en condiciones muy difíciles y que hay que reforzar el papel que juega la Comisión Federal de Electricidad en el suministro al 85% de los grandes de los usuarios que no tendrían una opción alternativa. Pero me parece absurdo imponerles esa solución común y solución y grabarlo en la Constitución a quienes no necesitan ese apoyo de los recursos públicos para poderles satisfacer sus demandas, y no solamente no la necesitan, sino no les conviene para poder ser competitivos. Porque decía, hay muchas empresas que requieren energía más barata porque es crítico en sus costos de producción. El cemento, el acero, si no tiene energía barata, no compiten internacionalmente. O que necesita energía muy confiable, porque el proceso es continuo, opera 24 horas al día, 7 días a la semana, y un instante que pare, que haya una falla en el suministro, paran las máquinas y echan a perder varias horas de producción. Y tenemos muchas de estas plantas en el país que requieren su propia capacidad de generación como punto de partida o como una capacidad de respaldo. O que necesitan energía más limpia por sus compromisos internacionales de la que el Estado puede proporcionarles. Compromiso con inversionistas, compromisos con clientes, compromiso en los acuerdos internacionales en los que participan. Imponerles como ley del país que solamente pueden adquirir la energía que la CFE les proporciona, nos va a salir mucho más caro a los mexicanos. Vamos a hacerlo, vamos a poner una carga adicional excesiva sobre la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a contaminar mucho más el medio ambiente porque vamos a tener que arrancar y operar centrales
más ineficientes y más contaminantes, y vamos a lastrar la economía del país porque no puede acceder las empresas a la energía que más les conviene. Y lo peor de todo, lo que decía al principio, estamos echando por la borda todos los esfuerzos de este gobierno y de gobiernos anteriores por dar confianza a la inversión privada, nacional y extranjera. Y está ocurriendo en estos momentos. Esto es el conjunto de argumentos que esgrimía de por qué debemos rechazar la propuesta de cambio constitucional que se ha presentado. Doctor Francisco Barnés de Castro, su intervención responde de manera amplia a las inquietudes que queríamos plantearle y permite entender por qué llamó a rechazar en todos sus términos la reforma eléctrica de López Obrador, advirtiendo que se trata de un error gravísimo aprobarla. Le agradezco mucho su tiempo para darnos esta amplia y clara explicación y desde luego para platicar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Un saludo muy cordial. Igualmente, muchas gracias. Es el doctor Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM. Enseguida.